Un amistoso saludo a toda la resistencia de aquí de su canal Data Corrupta, donde hablamos de las obras cyberpunk, retrowave, sci-fi y todo lo que tenga que ver con esta infinita lucha del humano contra las máquinas y peor aún contra sí mismo. Yo soy David Castro y sean bienvenidos de nueva cuenta a este segundo episodio de Data Corrupta, el podcast. Como ya lo dije, aquí hablamos de pura película sci-fi, pura cosa retrowave y todo lo que nos encanta de este mundo cibernético futurista, ya saben, del androide, del robot, de la computadora. Y todos los mensajes, no voy a decir ocultos, pero todos los mensajes que están por debajo de la mesa de estas obras, que sin duda son bastante importantes y unos hasta podrían predecir el futuro, ¿no? ¿Cómo están? Primero que nada, ¿no? Yo sé que no me pueden contestar, pero me gusta sentir que estoy platicando con ustedes con la resistencia de Data Corrupta. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial, igual que el anterior del Juez Dredd, que si no lo han visto vayan a verlo. Hablamos de esta película de 1995 y fíjate qué curioso porque en esta ocasión también toca una película de 1995 protagonizada por nuestro queridísimo Keanu Reeves, que lo conocemos pues recientemente por John Wick y eternamente por Matrix por ser Neo. Entonces, esta película de la que vamos a hablar en esta ocasión se llama Johnny Mnemonic. He de confesar que yo no conocía la película. La encontré navegando en internet, investigando sobre películas cyberpunk y me apareció esta película. Me sorprendió porque el conocer una película protagonizada por Keanu Reeves, que para mí era desconocida, ¿no? Entonces, Johnny Mnemonic, salida en 1995, dirigida por Robert Longo, que pues es un director que como tal no tiene una carrera muy famosa. Sus trabajos son muy desconocidos, la verdad. Creo que Johnny Mnemonic es el trabajo más resaltable y que pues no vale la pena mencionar los demás trabajos, ¿no? Más que esta película. Entonces, Johnny Mnemonic también aparece Dina Meyer, que la vimos también en Starship Troopers y en El Juego del Miedo 2, o sea, Saw 2. Y como yo diría como un mero cameo, Dolph Lundgren, que pues hace de Drago en Rocky 4, ¿no? Todos recordamos a este gran villano, este gran enemigo de la saga de Rocky. Entonces, Johnny Mnemonic, ¿de qué se trata? Básicamente, y algo que me llamó mucho la atención es que a pesar de que esta película salió en el 95, se ubica en realidad, de manera ficticia, en el año 2021. Y aquí dice que en este año de 2021 las megacorporaciones dominan el planeta, algo muy común en estos universos, mundos cyberpunk. La información digital vale millones, de hecho tal cual como es en este mundo actual, y pues es tan delicada esta información, esta forma de transportarla sin que sea hackeada, que es necesario que existan unos traficantes de información también llamados mnemonics. El personaje de Keanu Reeves, Johnny, pues básicamente es un mnemonic que se dedica a traficar información. ¿Y de qué forma? Pues fíjense que muy peculiar porque este personaje tiene un implante en el cerebro que le permite almacenar información como si se tratase de un disco duro. Entonces lo que él hace es que llega a una locación, las personas le cargan la información en su cabeza, él se va, toma un avión, llega a otro lugar, se sienta y le descargan la información. Entonces ese es su trabajo, manejar información muy importante y pues mantenerse a salvo, ¿no? Alejado de todas las personas que quisieran hacerle daño. Algo curioso de esta película es que también en este año 2021 dice que atraviesan una epidemia fatal. Algo extraño
o algo muy conspiranoico, porque nos habla de que esta epidemia fatal se debe a los aparatos electrónicos, que estos envenenan el aire y hacen que el humano enferme. Que de hecho, pues hay unas teorías conspiranoicas en la vida real que hablan sobre eso, así que estaría bueno que lo investigaran y ojito con eso. Algo que también me llamó mucho la atención es que aquí el internet no es que sea un factor pilar para la trama, pero sí es un factor importante, porque pues a través de ahí se mueve la información que este personaje necesita. Y me pareció muy curioso que lo simulan con gráficos en 3D, como si se tratase del ciberespacio, ¿no? Por así decirlo. Y pues son gráficos de la era de los 90s, ya te imaginarás cómo son animados, ¿no? Algo que también esta película profetizó de una manera casi exacta son las videollamadas. Pues son utilizadas por distintos personajes a lo largo de la trama. Y pues es muy parecido a como lo hacemos hoy en día. Obviamente algo que las películas ochenteras y noventeras nunca pudieron, o por lo menos las que llevo vistas, nunca pudieron profetizar, pues es el uso de teléfonos celulares como los smartphones que tenemos hoy en día, ¿no? Lo cual yo creo que estos dispositivos superaron a cualquier película de ciencia ficción. Y pues imagínate, o sea, tal vez a veces no nos damos cuenta de la tecnología que tenemos en la mano, pero un celular, un smartphone es una pieza tecnológica bastante avanzada. Algo también que me llamó mucho la atención es que este personaje de Johnny, su implante que tiene en el cerebro para poder almacenar la información, tiene una capacidad de 80 gigabytes. Tal vez en los 90s, 80 gigabytes sonaba un disparate de información, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo va a tener 80 gigabytes este hombre en la cabeza? Y además tiene un dispositivo que le expande la memoria hasta 160 gigabytes. Imagínate, ¿no? Siendo que actualmente, en pleno 2023, 160 gigabytes... creo que en una USB, en una USB llegan a caber hasta 500 gigabytes y no te cuesta más de 500 pesos mexicanos, ¿no? Es curioso cómo ahora es muy fácil tener acceso a 500 gigabytes de memoria, mucho más de lo que Johnny puede ser expandido, que son 160. Y pues es algo muy común. De hecho, hasta no es una capacidad de memoria exagerada. De hecho, es algo como que si te dan una computadora con 500 gigabytes de memoria, te están dando nada prácticamente para los tiempos actuales. Y hablando de capacidad de memoria, también utilizan una tecnología muy parecida a los discos UMD de la consola de PlayStation portable, el PSP. Hay una escena donde utilizan un disco muy parecido al UMD. Y me pareció muy curioso porque dije, órale. O sea, ¿quién diría que de hecho sí, 10 años después tendríamos una consola portátil de videojuegos que utilizaría el mismo formato de discos? Algo muy común en las películas cyberpunk, en las películas futuristas, es que muestran el desarrollo tecnológico asiático. Japón, China, en estas ficciones se expanden por todo el mundo y prácticamente están a la par, al tú por tú, del desarrollo de potencias como Estados Unidos, ¿no? Entonces logras ver en la estética de estas películas que la presencia asiática es muy fuerte. Y también porque tenemos de enemigos en esta película a la Yakuza, ¿no? A los Yakuza, que es la mafia japonesa, que pues al parecer también tiene dominios prácticamente te iba a decir por todo el mundo, pero pues por Estados Unidos también. Unos puntos que tal vez no es que le jueguen en contra a la película, pero sí se vio un poquito raro, son las escenas de acción, que es una acción un poquito tosca, no es como que muy fluido los golpes o las coreografías. Sin embargo, creo que eso no afecta como tal a la experiencia de estar viendo este filme, ¿no? Por cierto,
casi no estoy dando spoilers y casi no voy a dar spoilers porque la idea no es tanto la trama, porque me gustaría a mí que si te empieza a llamar la atención lo que estoy diciendo de la película, pues pongas pausa al video y vayas a ver la película y ya regreses y continúes para disfrutar de los detalles y opiniones que platicamos aquí sobre la película, ¿no? También en este mundo tecnológico de la película Johnny Mnemonic, sí visitamos como que lugares de gente adinerada, corporaciones. Pharmacon, de hecho es la corporación que está más presente, que es el pilar de la historia, Pharmacon. Pero también visitamos lo que son los barrios bajos, la gente pobre, los vagabundos, los desvalidos. Entonces aquí me llamó mucho la atención que tenemos una sociedad de vagabundos tecnológicos, de hecho se hacen llamar los low-techs, que básicamente son carroñeros, se dedican a escudriñar entre la basura, entre los desechos, inclusive hasta robar partes electrónicas que llevan a su base y tienen construidos todo un hangar, todo un cuartel de tecnología construida a base de chatarra y desperdicios, ¿no? De hecho hay un personaje ahí acuático muy peculiar, que es una sorpresa muy graciosa, que me gustaría que tú lo descubrieras. Y así como tiene beneficios el tener un implante en tu cabeza, en tu cerebro, que te expanda la memoria, también tiene sus consecuencias. Y es que Johnny tuvo que sacrificar los recuerdos de su infancia para poder tener esta capacidad. Básicamente le dijeron, oye, tu memoria, por decir así, tiene particiones, tu infancia, tu juventud, tu adultez. Necesitamos retirar una para poder meter este hueco de memoria donde puedas rellenarla de archivos. Entonces él decide que su infancia sea retirada y solamente tiene ligeros flashazos, que personalmente me hubiera gustado mucho que la película explorara un poquito más este tema, que inclusive nos creara como un pequeño misterio por ahí. No lo hace, pero aún así sigue siendo muy interesante como tiene solamente visiones de lo que fue de niño. Y es por eso que ahora vamos a pasar a una nueva sección aquí en Data Corrupta, el podcast, y es que vamos a presentarles un reportaje sobre estos implantes, sobre los cyborgs en el mundo real, en la ficción, de dónde viene y qué representa tanto en el pasado como en el futuro de la humanidad. Este reportaje viene acompañado de la voz de Jocelyn Pacheco, así que vamos a escuchar este mensaje enviado por la Resistencia. Implantes cibernéticos. ¿El futuro es ahora? En la ciencia ficción existen diferentes factores que la hacen bastante atractiva para todos los espectadores. Uno de los más llamativos son los dispositivos y herramientas electrónicas que mejoran las capacidades físicas y mentales de nuestros protagonistas. En la película Johnny Mnemonic, observamos que el querido Keanu Reeves expande la capacidad de su memoria al utilizar un implante cibernético para cargar y descargar la información que él desee, convirtiéndose a sí mismo en un cyborg. Pero, ¿qué vendría a ser un cyborg? Por la definición, la Real Academia Española los define como seres formados por materia viva y dispositivos electrónicos. Desde la década de los 70s ya se planteaba la posibilidad de que el cuerpo humano y las máquinas formaran a un solo ser perfecto. Sueño de algunos biólogos y filósofos, tomar el control total de nuestra evolución y adelantarla o modificarla a voluntad. Desde prótesis que reemplazan partes de nuestros cuerpos, implantes de microchips, sensores y demás elementos que maximizan el funcionamiento de nuestro cuerpo y cerebro. Hay momentos en que la realidad puede acercarse bastante a la ficción, pues nos encontramos en el inicio de la era de los cyborgs en el mundo real, como el británico Neil Harbisson, que nació con una enfermedad que le impedía observar los colores con normalidad.
Fue en 2004 que decidió conectar una antena auditiva que le permitía percibir colores que sus ojos no podían, llegando incluso a registrar luces invisibles como infrarrojos y rayos ultravioletas. También encontramos el caso de Rob Spencer. Aprovechó la falta de uno de sus ojos para instalar una microcámara capaz de grabar y transmitir audio y video. Como último ejemplo, tenemos a Kevin Wadrick, el docente de 62 años, profesor de cibernética, que instaló en su brazo un chip que le permitió controlar luces, puertas y ascensores. Estos pioneros del futuro decidieron combatir sus debilidades usando la tecnología para mejorar así su calidad de vida y capacidades físicas que inclusive podrían ser superiores al de una persona normal. Si piensas que este tipo de personas son solo un pequeño grupo de casos extraordinarios, te recordamos que desde hace muchos años existen artefactos como marcapasos que ayudan al corazón, implantes corneales e inclusive más de uno de tus conocidos podría tener algún hueso de metal. Sin embargo, el debate siempre está presente y en este caso no es la excepción. Los dispositivos destinados a sustituir o reparar órganos dañados y mejorar la calidad de vida invitan a imaginar las últimas consecuencias del transhumanismo. ¿Los implantes y la ingeniería genética acabarán con el Homo sapiens para dar paso a una especie posthumana y mejorada? Francis Fukuyama aseguró que la igualdad podría ser la primera víctima del transhumanismo. Si comenzamos a transformarnos en algo superior, ¿qué derechos reclamarán estas criaturas mejoradas y qué derechos poseerán en comparación con los que quedan atrás? Si algunos avanzan, ¿alguien puede permitirse no seguir? El futuro de los implantes cerebrales apunta a una gran compañía liderada por el gigante empresario Elon Musk. Con el sello de Neuralink, Musk pretende llevar a nuestras manos, o más bien a nuestras cabezas, un dispositivo que iría conectado a nuestra materia gris, es decir, a nuestro cerebro. Interfaces, cerebro y máquina es el objetivo de esta compañía, establecer una conexión casi natural entre los humanos y las máquinas. En estos momentos, Neuralink se encuentra buscando la oportunidad de comenzar pruebas en humanos, sin embargo, gobiernos como el de Estados Unidos se oponen, por lo menos momentáneamente, a que se conecten computadoras al cerebro de las personas. Este dispositivo Neuralink basa su funcionamiento en realizar implantes de pequeños electrodos en el cerebro del propietario para conectarse directamente a una computadora y al mismo tiempo al Internet. Sin embargo, aunque esto suene sacado de una película de ciencia ficción o de una obra de terror, también se tiene la intención de aprovecharse en el área de la salud, pues se podría utilizar también para tratar casos como la parálisis, Parkinson, ceguera, entre otras cosas. El futuro parece brillante, pero al mismo tiempo, ¿qué beneficios y consecuencias traerá el tener a la humanidad conectada a una gran computadora a lo largo de todo el mundo? ¿Significará esto la unión mundial que el humano ha buscado desde su origen? ¿O será que la libertad y el derecho de tener un pensamiento único se perderá para siempre? Para Data Corrupta, Jocelyn Pacheco. Y muy bien, después de escuchar este reportaje tan interesante sobre prótesis y implantes, los cyborgs están en la Tierra y más vivos que nunca porque apenas inicia esta oleada de mejoras de metahumanos, ¿no? Y fíjense que es curioso cómo poco a poco nos vamos adentrando a lo que es el mundo real cyberpunk.
Algo parecido a lo que se profetiza en cintas antiguas. No tan parecido en estética, vamos a decir, ni autos voladores, pero aún así no estamos tan alejados, ¿no? de lo que se habla en estas cintas. Y volviendo al tema de esta enfermedad porque causan los aparatos electrónicos en el ser humano, se dice, los conspiranoicos, ¿no? Dicen que las ondas Wi-Fi nos dañan. Dicen que los objetos electrónicos tienen campos electromagnéticos que nos llegan a afectar. Ojo, porque se dice, no lo estoy asegurando, pero pues hay conspiraciones por ahí, ¿no? Interesante. También se toca un tema en esta cinta sobre un fantasma en la máquina, que me recordó mucho como que estas palabras a lo que es Ghost in the Shell, este anime y película. Y efectivamente en la trama tenemos básicamente como que una personalidad que quedó guardada y que se mueve dentro de la cinta, dentro de la trama de la película, y va interactuando con los personajes y haciendo de las suyas con un fin en específico. Muy interesante esta parte de la historia. Algo que también se menciona y creo que es importante es que dentro de esta historia de Johnny Mnemonic, Pharmacon pues es una empresa de medicinas que mantiene a la población, entre comillas, curada de enfermedades, pero lo que hace en realidad es que son tratamientos, no es la cura, solamente tratan, te calma la enfermedad para que sigas consumiendo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esta historia te habla de que las grandes corporaciones lo que hacen es que va a ser raro cuando te vendan la cura de una enfermedad, sino más bien el tratamiento para que sigas pagando y pues viva lo que tengas que vivir, pero nunca dejes de pagar, ¿no? Entonces, pues es una reflexión muy interesante. Ya estamos entrando al terreno conspiranoico. Ojo que yo no digo que sea así, simplemente pues hay voces cibernéticas, hay una resistencia en toda la red que nos dice que podría o que es así, ¿no? Entonces, bastante interesante esto de que las corporaciones lo que buscan es mantenernos enfermos para sacarnos todo el dinero y todo el provecho que puedan. Entonces, mucho cuidado. Yo les recomendaría comer sano, tener hábitos bastante sanos para evitar enfermarte y darles el dinero a esos zánganos mega millonarios que lucran con la vida y la salud de las personas. Nos pusimos conspiranoicos, pero parte del cyberpunk, esa palabrita punk en el cyberpunk viene de rebeldía, viene de que el sistema probablemente y en muchas cosas está podrido. Por eso esta data corrupta significa que hay algo malo y que es bastante interesante cómo se refleja esto en las cintas del pasado, que pues son paralelismos muchas veces con la realidad que vivimos hoy en día, porque recuerda que el futuro es hoy. Entonces, pues para concluir esto de Johnny Mnemonic, creo que es una película bastante interesante. Tal vez no de la mejor en el género o subgénero del cyberpunk futurista, pero creo que no hay falla. La puedes ver, te vas a entretener. Hay elementos muy llamativos. Está Keanu Reeves, que a todos nos gusta ver a Keanu Reeves, no importa la película que sea. Y pues creo que es una gran, voy a decir, joya oculta dentro del subgénero cyberpunk, porque pues muchas veces no salimos de lo mismo, ¿no? Que Blade Runner 2049, no sé, Tron. Entonces creo que esta joyita está oculta y que te está esperando para que la descubras, ¿no? Entonces, vela con una buena botana, disfrútala y pues que no te borren la memoria, ¿no? Entonces, pues esperamos que les haya gustado este episodio de Data Corrupta, hablando de Johnny Mnemonic de 1995. Nos vemos en el siguiente episodio de Data Corrupta, el podcast. Recuerda que puedes dejarme en los comentarios
la película que tú gustes, de la que hablemos. Inclusive si quieres colaborar hablando en este programa, házmelo saber en un comentario y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo soy David Castro, ustedes son La Resistencia y sigan atentos a este mundo cyberpunk. Nos vemos.